de la República dio a conocer este lunes que ya se tiene en lista toda la información sobre el estado en que se encuentran los ministerios de gobierno para el proceso de transición, para hacerlo llegar al equipo que conforme el presidente electo Jimmy Morales, pero que debido a que este aún no ha designado a su gabinete de gobierno, el proceso está estancado. Lo que ocurre, como ya es del conocimiento de ustedes, es que falta todavía, así lo decidió el gobierno electo, que designen a los ministros quienes estarán a cargo directamente de las carteras. En cuanto lo hagan, pues haremos alguna otras reuniones con los ministros para que conozcan a cabalidad lo que se está, pues la situación en cada cartera. Se ha estado convidando a las autoridades electas y al equipo de transición que ellos designaron para que en conjunto con los ministros y los gabinetes y secretarios conozcan la situación en cada uno de ellos. Y se han trasladado una serie de documentos que explican la situación y en el momento que el equipo de transición decida que algún ministro amplíe la información, pues así se procede. De igual manera, la dirigente de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Ekaterina Parrilla, señaló que lo ideal sería que el gobierno entrante presentara su gabinete a la brevedad posible para que no exista ningún atraso y se les pueda brindar toda la información de manera detallada. Nosotros sí esperaríamos que esas personas o la mayoría de ellas pudieran estar designadas a partir de la próxima semana, porque eso nos daría todavía un tiempo de un mes para poder hacer el traslado de toda esta información que ya se inició a trasladarle al equipo designado de transición del gobierno electo, pero que sí consideramos que es importante que pueda llegar a manos de las personas que van a estar a cargo de las instituciones. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Gabinete Jimmy es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes, porque ya tenemos mensajes al respecto. Manuel nos dice, esperemos que no sea un gabinete de la política tradicional. No se puede permitir otro monzón. Ojalá Jimmy Morales sepa lo que hace. Julio nos dice, aún no está listo, pues dice Jimmy que no recibió clases de carpintería. No sé qué se refiere. Yo tampoco. Alberto nos dice, y lo peor, que anda tan tranquilo y campante fuera del país, no inspira confianza, es lo que plantea Alberto. Brandon, esperemos que no sea un gabinete de la política tradicional, ya lo leía. Es como hablar de las mangas del chaleco, se desconoce. El doctor Zavala nos plantea, debe presentar su gabinete para que la población esté de acuerdo o no el 14 enero, muy tarde. El doctor Hernández nos dice, la coyuntura no le permite a Jimmy Morales retrasar o improvisar o equivocarse en la elección del gabinete, actitud políticamente incorrecta. Es parte de los mensajes que ya tenemos con nuestro hashtag La Noche. Byron nos plantea, no nos espera nada bueno, pero dice mucho de su ineptitud y de sus financistas. Y Francisco, lo que le pasa a Jimmy en el póker se llama el River, jugó con muy pocas posibilidades y le salió, y ahora no sabe qué hacer, es lo que plantea Francisco. Hay que entender que el proceso de transición es un proceso técnico y que es importante para poder abordar de cara a la administración gubernamental la problemática con toda la información y la certeza. Mientras el funcionario está en función, o sea, está en el cargo, es el momento en el que usted le tiene que preguntar. No lo va a llamar después del 14 de enero a decirle, mire, ¿y dónde podemos conocer tal dato? Sí. Es ya el momento cuando las personas que se van a hacer cargo de esos ministerios tienen que hacer todas las consultas necesarias para poder tener un proceso ordenado y que nos permita enfrentar un año que se avisora muy complejo en el plano social y económico de cara a la nueva administración. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Juan Carlos Sandoval, Mario Rosales y a todos los que nos acompañan en esta ocasión, bienvenidos a las 10 p.m. Gracias por utilizar nuestra etiqueta de Gabinete Jimmy. Sin duda alguna, este es un tema que hay que partir de las declaraciones que hoy emitía también el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Todd Robinson, cuando señalaba que no habría tanto problema si el gabinete de este gobierno, del presidente electo, se presentara con tan solo algunos días antes de la toma de posesión, porque eso se hace en otros países. Yo diferiría completamente de lo que dice el embajador estadounidense, porque esta
la coyuntura que vive Guatemala y por la experiencia que hemos venido teniendo en los últimos meses, lo último que se puede esperar es conocer los nombres de quienes conformarían el gabinete de Jimmy Morales con tanta premura. ¿Por qué? Ya bien lo ha dicho algunos de nuestros televidentes ahí con respecto a la coyuntura que se ha vivido, los casos que hemos estado pasando en los últimos meses, porque no queremos a otro Monzón, decía alguien allí. Y específicamente por eso es que hay que hacer hincapié en la exigencia y la urgencia con la que se necesita conocer a cada uno de los integrantes del gabinete de Jimmy Morales. ¿Por qué? Jimmy Morales es un presidente electo que llega hacia esa posición a raíz de la coyuntura que vive nuestro país. Llega hacia esa posición, aunque no ha tomado posesión todavía, a raíz de el cansancio que tienen los guatemaltecos de la tan tradicional o tan conocida vieja política. Cuando hablamos de esto, Jimmy Morales representa algo que puede ser diferente a lo que ya conocemos, simplemente... El término es correcto, puede ser. Así es, puede ser, porque todavía no lo hemos comprobado. No lo he podido concretar, no ha tenido el tiempo, por supuesto. Así es, y precisamente porque nosotros esperamos que sea diferente y hay que entender que el gobierno no va a ser conformado únicamente por él, sino por todas las personas y las roscas de poder que estén cercanas a Jimmy Morales. Bajo esa premisa y teniendo en cuenta que no solo se refiere a quien esté a la cabeza del gobierno, sobre quien va a depender todas las políticas públicas, sino que todas las personas que estén cerca de. Es por ello que necesitamos conocer con urgencia quiénes conformarán su gabinete. Hay que saber si tienen reparos de Contraloría, si son contratistas del Estado, si han tenido escándalos de corrupción, si han tenido cualquier otro escándalo referente a la ética o a la moral, para saber si en ese caso entonces el gobierno del presidente electo sí va a formar parte de una nueva política o simplemente va a ser más de lo mismo. Lo que esperamos aquí es que se pueda contar con el tiempo necesario para que los nuevos ministros o las nuevas autoridades de gobierno puedan también tener esa cercanía, ese puente de comunicación con los actuales funcionarios de gobierno para poder entender de qué manera se ha venido utilizando el presupuesto, qué reparos hay que empezar a entender, qué modificaciones o qué otra información necesaria y adicional hay que solicitarle. Sin eso, Juan Carlos y Mario, ninguno de los nuevos funcionarios va a poder realizar una buena gestión, sobre todo de cara a un gobierno con una crisis presupuestaria, con una crisis política, con una crisis de toda índole, como la que se está viviendo ahora en Guatemala. Y hay que entender que efectivamente es un doble transicional. Un gobierno siempre ha tenido este espacio, el famoso espacio de los primeros 100 días, que es este espacio de miel, esta famosa luna de miel, este encanto que se tiene con la población. Mire, todavía estoy entendiendo qué es lo que recibo del anterior gobierno y ha sido ese factor. El problema es que en el caso de Jimmy Morales ese tiempo se va a acortar y mucho. No es porque uno lo quiera, es porque simple y sencillamente la expectativa que hay sobre la nueva política es muy alta. Claro. La carta que se jugó a favor de Jimmy Morales es la carta de la transparencia, es la carta de tener un gobierno probo, un gobierno eficiente y por lo tanto ese tiempo de los resultados es mucho más corto y se requiere tener de verdad de parte de este gobierno que también es transicional, si tiene pocos meses. Claro. Entonces, entender qué es lo que se quedó, no de la administración de Maldonado Aguirre, de la administración de Pérez Molina y Valdetti. Esa es la investigación que se debe de tener, conocer los datos y a partir de él ir a aportar. Vámonos, estamos con Gabinete Jimmy como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Byron, deben ser públicos, idóneos y sujetos a escrutinio público que permita conversar con todas las expresiones. Todas, nos dice Florecita. Este señor decepciona a los que votaron por él. Que Dios nos ayude. Maurice nos dice, da pena ajena ver a Jimmy. Sus jefes no le han dado los nombres del gabinete, nos dice Maurice. Romeo, en esta olla de cangrejos vale la pena esperar hasta el último momento. Entiendo el símil que hace Romeo bajo esta idea de que los guatemaltecos, si usted los pone como cangrejos en una olla, se jalan hacia abajo y por eso es que no se escapan. Yo de verdad difiero de lo que plantea Romeo con todo el respeto. Creo que Guatemala requiere tener políticos serios, una política mucho más de estadista. Y esa es la responsabilidad que tendrá que enfrentar el presidente electo Morales. Nos dice
No queremos otra Eunice Mendizábal tampoco, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Jimmy Morales debe tomar decisiones correctas ya, de lo contrario creará una oposición política y ciudadana muy agresiva. Giovanni no demuestra seriedad e indica que irá con improvisaciones y claro que tendrá errores desde la entrada. Gustavo nos plantea, ya lo sabíamos que era un gobierno improvisado, le quedó grande la yegua, inexperiencia clara. A ver, yo creo que el que mejor ejemplifica el tema de la inexperiencia ha sido Quique Godoy. Y le decía, mire, ¿qué quiere? Alguien que tenga pasado político, con mucha experiencia al frente de algún ministerio, de alguna secretaría, o estando como viceministro de X, Y o Z, o alguien que venga de fuera y que venga con su... nuevo, pues. Totalmente nuevo y que no tenga esa experiencia, que no tenga esa expertise, que no haya robado. La combinación de ambas es muy complejo de que se pueda lograr. Porque, a ver, yo le pongo como servidora pública, a mí me parece que María del Carmen Aceña ha sido de lo mejor que ha tenido Guatemala y habrá quienes reparen su posible llegada a una administración gubernamental. Yo en lo particular no. Yo no creo que hay que satanizar a aquella persona que ha ejercido el poder público. No es la mejor idea. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Ana Lucía, Juan Carlos y a toda la audiencia de Canal Antigua? Partiendo del último punto que usted planteaba, Juan Carlos, hay que reconocer que en el Estado guatemalteco hay piezas muy valiosas, gente que ha hecho carrera y que ha demostrado que tiene vocación de servicio público y que quiere hacer las cosas, digamos, del mejor, con la mejor intención para que el Estado guatemalteco funcione. El problema acá es que, nos guste o no, Jimmy Morales, digamos, participó bajo las reglas del juego perverso electoral, eso ya lo hemos dicho. Pero acá, por ejemplo, yo veo al menos tres grupos dentro de lo que fue Jimmy Morales candidato y FCN. Hablamos de la gente de Abemilgua, los exmilitares que fundaron FCN. Hablamos, por ejemplo, de la gente, ciertas cabezas ahí visibles que hemos visto de las iglesias evangélicas en Guatemala, que también han acuerpado y acuerparon la candidatura de Jimmy Morales. Y también vemos a mucha gente que en su momento hizo equipo en la rectoría con Jafet Cabrera. Digamos que son los tres escenarios de tres grupos que yo he podido visualizar acuerpan a Jimmy Morales. La pregunta acá es, vamos a ver las viejas disputas que hemos visto con todos los gobernantes en cuanto que yo quiero poner a mi gente, yo quiero poner a este, yo quiero poner al otro. Y es imperativo, por ejemplo, conocer qué va a pasar, qué va a hacer Jimmy Morales. Va, por ejemplo, las tradicionales carteras que se le han cedido al sector económico, que se le han cedido a las cámaras empresariales. Jimmy Morales lo va a hacer también. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con su secretario privado? Dados los antecedentes, miren, Gustavo Alejos con Álvaro Colón, Juan de Dios Rodríguez con Otto Pérez Molina, Juan Carlos Monzón, ya lo mencionaban acá en los tweets. Es imperativo que nos digan quién va a ser la persona que le va a manejar la agenda a Jimmy Morales, que va a estar codo a codo los 365 días del año con él, porque en eso se convierte un secretario privado. Pero imagínese usted, a ver, ¿de qué hablamos en el nivel de corrupción de este Estado, Mario? De que usted le cobre $125,000 a un empresario para ir a hablar con el presidente, porque yo lo agende, sí. Le cobré $125,000 para que, mire, señor presidente, hoy va a hablar con Mario Rosales. Por Dios, es que el nivel de corrupción es absurdo. Una cita muy cara, dice usted. Oiga, me parece. Ojalá la cena sea buena, ¿no? Vamos a las redes. Estamos con Gabinete Jimmy como nuestro hashtag de la noche. Brandon nos dice, tiene que iniciar la transición y ese tiempo se le está acortando a Jimmy Morales. Ojalá que todo el tiempo que esperó sea para elegir bien. Coleman nos dice, lo que hay que hacer es buscar perfiles adecuados para cada ministerio, no poner a cualquiera. Majo, no me extraña que se tarde tanto, si Jimmy es igual que todos, solo que a él esta vez lo están manipulando, plantea Majo. Josué, yo dejaría al ministro de Educación y de Salud y buscaría personas con ganas de educar todo el Estado. Se refiere, por supuesto, al caso del ministro Rayo en cuanto a salud y del profesor Ramírez en cuanto a educación. En el caso de Giovanni nos plantea, no demuestra seriedad, eso ya lo leí hace un momento. Voy acá con Rudy que me plantea, espero que esté preparado para gobernar, como lo decía en sus discursos y debates. Adrián, a legua se ve la inexperiencia y la improvisación del señor Jimmy Morales. Va a ser un gobierno de lo mismo. OEG, él ofreció que en diciembre daría a conocer su gabinete, las expectativas son grandes. Es importante
dilucidarlo. A mí sí me parece que el presidente electo Morales está retardando en demasía para un momento en el cual ya... ¿Y qué tiene que llegar? Va a llegar, pero me entiende, ¿para qué ya... No hay sentido de retrasarlo. Entendía el proceso complejo que tenía, por ejemplo, el presidente Alejandro Maldonado para seleccionar a sus ministros, cuando usted llega con una persona de una calidad importante y le dice, le ofrezco pues un ministerio por 3 meses. Oiga, tendría mucha reticencia a poder implementar una política estatal. Y sobre todo, llegar a levantar un cadáver. No, de acuerdísimo. En ese caso lo entiendo. Pero si usted viene y llega con una persona proba y le dice, oiga, de verdad yo creo que usted es el mejor en este ámbito y si usted colabora con el gobierno tendría 4 años al frente y podríamos implementar políticas públicas que trasciendan en el tiempo, a mí me parecería una oferta muy atractiva para una persona que tenga de verdad el ideal de servir a su país, con todas las reticencias de eso mismo, de esa satanización del servicio público que se ha venido dando a lo largo de los años, Ana Lucía. Así es. Yo quisiera hacer hincapié en eso que señalamos con respecto a que tenga o no experiencia no es precisamente el mayor defecto de Jimmy Morales hasta el momento. Cuando llega una figura política a esta palestra, a la gobernanza, debe entender que este ejercicio se va a llegar a ejecutar de 2 maneras. Una, con percepción y una con la operativización o ejecución en sí de las políticas públicas y planes de gobiernos que se vayan realizando. La primera, no, más bien la segunda, con respecto a la ejecución de sus políticas públicas, lógicamente no la podemos todavía medir, ni siquiera empezar ya a especular porque no ha llegado ni tomado posesión de su cargo. Sin embargo, con respecto al tema de la percepción que se traduce a comunicación y al mensaje con el que como televidente, como audiencia me quedo, ese es el importante y es quizás en el que está fallando Jimmy Morales hasta el momento. Ha cometido bastantes errores de manera perceptual con respecto a lo que el guatemalteco piensa y espera y que no se está cumpliendo. Por ejemplo, salirse de la discusión del presupuesto, a mí me parece defender un error enorme. a la persona que estaba a cargo del tema de la transición de gobierno, no presentar ahora su gabinete de gobierno, haber dado una fecha diciendo que quizás a la segunda semana de diciembre esto se estaría dando, pero todavía ni siquiera se especulan cuáles son los nombres y si no hay especulación es porque todavía no se acerca la fecha para poderlo presentar. Este tercero es un gran error porque este podría ser un buen trampolín para Jimmy Morales para ganarse un poco más de confianza con aquellas personas que le están criticando la falta de experiencia que él tenga. Hay que entender que no solo depende de la experiencia del gobernante, del jefe del ejecutivo, sino del equipo que esté alrededor de él. Y si como guatemaltecos empezamos a conocer quiénes son las personas con experiencia, con trayectoria, con planes innovadores, con trayectorias probas, personas con una nueva habilidad, vamos a poder empezar a confiar un poco más en Jimmy Morales. Entonces el llamado al señor presidente electo es que dé a conocer cuanto antes su gabinete como una muestra de transparencia, como una muestra de querer hacer bien las cosas, como una muestra de decirle al pueblo guatemalteco, los estoy escuchando y estoy haciendo lo que me están pidiendo porque entiendo que mi gobierno surge a raíz de la coyuntura y de las exigencias que ustedes estaban planteando a nosotros, cada uno de los candidatos en ese entonces. Jimmy Morales debe respondernos cuanto antes, debe decir quiénes forman parte de su gabinete y también atender cuando el pueblo pueda llegar a decirle que alguien de los que forman parte de su equipo no es siquiera cercano o cuenta con las habilidades. De no hacerlo así, Juan Carlos, significa que algo está escondiendo, que no está listo. Yo entiendo la crítica de aquellas personas que defienden la decisión del presidente electo Morales de no dar a conocer el nombre de su gabinete para evitar un desgaste de fiscalización ciudadana. Lo entiendo. El problema es que el presidente electo Morales llega gracias a la fiscalización ciudadana. Claro. Es que ese es el tema. Él llega porque la ciudadanía se empodera, sale a las calles, busca romper un esquema que no le da respuestas, un esquema que únicamente le exige el pago de sus impuestos, pero que no le da servicios públicos de calidad, no le responde en materia de salud, no le responde en materia educativa, que nuestros índices de desarrollo humano son terribles a pesar del esfuerzo de los guatemaltecos. Por lo tanto, el presidente electo Morales lo que tiene es un mandato surgido de ese reclamo ciudadano y que si no lo ve así, de verdad creo que no estamos en una sintonía de la política real. Si él cree que
si el presidente electo Morales, que yo le he escuchado declaraciones muy sobrias al respecto, diciendo, sí, mire, yo soy producto de la coyuntura, pero si él no nota que el reclamo ciudadano es por ser transparente, por ser efectivamente personas con una alta honorabilidad. Más que todo, ser enemigo de la corrupción, Juan Carlos. Y que se reporta, pero no, solo termino una idea, y es entender que el proceso de la experiencia sí es muy valioso en la ejecución del poder público, pero que hoy lo que se está pidiendo por parte de ese voto ciudadano que superó los 2 millones de votos es aquellas personas que tengan un compromiso por servir a su país, nada más. El tema de la experiencia y el tema de la sabiduría en cuanto a la ejecución pública es muy necesario, pero yo veo que el presidente electo Morales tiene que dar respuestas muy claras a esa demanda ciudadana y le va a quedar poco tiempo, me parece a mí, a partir de cuando los reclamos sean mucho más airados y tengan más problemas sociales que enfrentar. Magisterio, sindicatos de salud. Bueno, ya mañana salen los salubristas. Ahí se acorta el tiempo, ¿no? Solo voy a las redes. Nos dice a través de las mismas, Mario, esto seguro no cometerá el mismo error de los anteriores gobernantes nombrando gente cuestionada. Ojalá. La falta de prontitud en esta etapa de transición solo refleja falta de liderazgo y decisión. Emma nos dice que sea gente proba, pero también muy bien preparada. Jimmy Morales debe empezar a mostrarlo. Sin querer caímos en un gobierno parlamentario. El Congreso gobernará, el vice igual a primer ministro y Jimmy Morales decorativo. Yo no sé si el Congreso va a gobernar. Creo que sí habrá una oposición, sí. Espero que mucho más constructiva. Está muy fragmentado. Pero espero que mucho más constructiva de lo que hemos tenido, Mario. Las últimas 2 legislaturas de parte de la oposición han sido nefastas, obscuras para este país, pero de verdad, de lo peor, de lo peor. La 6ª y la 7ª legislatura, en cuanto a su oposición, ha sido abominable. Para todo lo que decía en campaña, en no ser igual, el tiempo que se tarda en mostrar su gabinete preocupa. El licenciado Douglas Chacón, el paquete completo es plan de gobierno, ministros probos y capaces, liderazgo político y buena porción de comunicación. Absolutamente de acuerdo con lo que nos dice el licenciado Chacón. Camila, yo mejor no presto atención a Jimmy, solo veamos atrás cómo le ha ido al país. Lo mismo será con él, sencillo. Yo espero que no, Camila, de verdad. O sea, espero que este despertar ciudadano nos permita soñar con un país mejor. Tendremos que esperar 4 años para que tome una decisión en pro del país. Qué mal que esto sea lo que venga en su gobierno. Y Javier, deja mucho que pensar. El que no haga público su gabinete también es ciencia elegir a personas capaces. Ciencia no, pero complejo seguramente sí. Mario. Sí, yo quería partir de que, por ejemplo, ya hay un primer indicio que nos hace sospechar la capacidad o si Jimmy Morales realmente tiene el control de la gente que está llegando a hacer equipo con él. Y hablamos del señor José Ramón Lam, encargado, la primera persona designada para encabezar todo el proceso de transición. Digamos que ese primer traspié de Jimmy Morales ya luego de haber ganado la elección, dejó un muy mal sabor de boca. En cuanto a Jimmy Morales, realmente conoce el pasado de las personas que le están rodeando, tiene él la potestad para decir quién puso ahí al señor José Ramón Lam. Lo escogió Jimmy Morales, lo conocía él, se lo recomendaron. Sobre quién recae esa responsabilidad, digamos, no política, pero responsabilidad al fin de haber colocado a alguien que, dicho sea de paso, miren, el tema rebotó hasta en el Ecuador porque el señor se plagió un ensayo del actual ministro de Educación Superior del presidente Rafael Correa. Entonces uno dice, con ese primer indicio, vaya que tenemos suficientes dudas como para pensar qué va a pasar con ese gabinete. Otro punto en el que hay que abordar es que efectivamente también un gabinete de gobierno no va a ser de la satisfacción de todos los sectores. Habrá algún sector que no esté de acuerdo con quién va a ser el encargado de agricultura, el encargado de salud, pero digamos eso es propio del ejercicio político. Aquí lo que realmente, dada la coyuntura del año 2015, lo que se está demandando es precisamente no volver a caer en el error de José Ramón Lam. Conocer las caras, quiénes son las personas, de qué sectores vienen,
¿Cuál es su pasado? Precisamente para que no llegue a conformar el gabinete personas de dudosa honorabilidad. Eso por un lado. Y por el otro, también creo yo que acá tenemos que repasar un poco los tiempos. Hasta la elección de Álvaro Colom, todos los que han sido presidentes han ganado en segunda vuelta un 28 de diciembre. Digamos que entre el 28 de diciembre y 14 de enero estábamos acostumbrados hasta Oscar Berché que 2 días después de haber ganado la elección nos presentara un equipo de gobierno, porque ya el 14 de enero estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, Mario, con Otto Pérez Molina se conocía ya las especulaciones, muchas de ellas certeras, de quienes integrarían su gobierno desde antes de la segunda vuelta. A ese punto voy. En el caso de Álvaro Colom y en el caso de Otto Pérez Molina, que ganaron en el primer domingo de noviembre, había suficiente tiempo para el 14 de enero. Sin embargo, con Álvaro Colom ya se sabía que Juan Alberto Fuentes Knight iba a ser el encargado de finanzas. Otto Pérez Molina, el primer nombre que suelta es Mauricio López Bonilla, porque el tema de la seguridad era su oferta electoral. En este caso, digamos, tampoco Jimmy Morales, su principal argumento u oferta fue: yo no soy parte de la vieja política, no soy corrupto, no soy ladrón, soy totalmente nuevo en esto. Pero eso tampoco lo excluía en no venirnos a decir realmente con quién iba a hacer gobierno. Sobre todo porque estamos hablando, y ya ustedes lo habían mencionado, estamos hablando que Jimmy Morales gana por la coyuntura y por la fiscalización ciudadana y por esa demanda de que la gente ya no quiere más de lo mismo. Y partiendo de ese punto, Mario, con respecto a lo que tú bien decías, Otto Pérez Molina en su momento presenta a Mauricio López Bonilla como su principal carta de apuesta, específicamente porque en ese entonces era la promesa de campaña en el tema de la seguridad y también empezar a disminuir los altos índices de criminalidad, de robos, de asaltos, etcétera, todo lo relacionado con la violencia que se vivía en el país. Hasta el momento no se sabe cuál es la principal oferta de Jimmy Morales, y hacia este momento, si no se ha formulado por X o Y razón, por lo que ya se ha comentado hasta la saciedad, lo que sí debería entender el equipo de Jimmy Morales es que sí hay una solicitud expresa, y es la lucha contra la corrupción. Claro. Y ante eso, porque él es precisamente la oferta que responde hacia esa demanda de los guatemaltecos, lo que se debería de empezar a hacer es planes concretos con respecto a la lucha contra la corrupción. ¿De qué manera se va a fortalecer el Ministerio Público, al sistema de justicia en nuestro país? Si va a existir alguna otra dependencia o si se van a fortalecer las ya existentes para poder ir paliando el tema de la corrupción interna en cada una de las instituciones, los procesos internos, las compras y contrataciones del Estado, si se va a reformar la ley de contratación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de las aduanas y la SAT? ¿Cuál es el plan para recobrar la confianza en la SAT de los guatemaltecos? ¿Qué va a pasar con las aduanas? ¿Quién va a llegar a la intendencia de aduanas? Son temas sumamente delicados en toda esta coyuntura. ¿Por qué, Mario? Pero porque yo creo que Mario ha tocado un punto fundamental y ha dado algunos puestos realmente vitales. ¿Por qué es importante conocer esos nombres? Porque ya entendimos las repercusiones que tiene para el país. Así es. O sea, ya entendimos qué es lo que puede hacer un mal superintendente. Ya entendimos qué puede hacer una mala intendente de aduanas. Ya entendimos que, o sea, ya tenemos muy claro como sociedad qué es lo que sucede cuando usted pone a una persona que no es idónea en esos puestos, dándole ese poder enorme de controlar, por ejemplo, el sistema aduanero nacional, y que usted le dé esa carta libre. Solo voy a las redes. De esa manera, solo, Juan Carlos, bien rápida la idea. Jimmy Morales la tiene bien fácil. ¿Por qué? Porque la coyuntura, el pueblo guatemalteco le está trazando su mapa, le está diciendo qué es lo que requerimos, qué es lo que nos está doliendo de mayor manera, que es la corrupción y muchos de los servicios públicos que están fallando ahora. ¿Por qué no presenta planes concretos con ese tema? Yo le respondo a la cuenta Open Mind y nos dice que es un prejuicio. Yo le respondía a través del tweet de que el prejuicio sería decir que el gabinete será malo. Así es. Ese sería un prejuicio. Nosotros lo que le estamos diciendo es, vea, los nombres son necesarios. La fiscalización ciudadana que lo llevó al poder es lo que requiere para poder hacer un trabajo y efectivamente estar al pendiente del quehacer público, que es nuestro derecho, porque nosotros somos quienes tributamos. Esa es mi respuesta. Voy a las redes porque estamos con Gabinete Jimmy como nuestro hashtag de la noche y nos plantea Oscar. La coyuntura lo lleva al poder y la misma lo fiscalizará a él y a sus acompañantes. Francisco, las entidades seguirán operando con o sin ministros. Ejemplo, la SAT. Es lo que nos dice Francisco. ¿De acuerdo, Francisco? Pero vea lo que un mal superintendente puede hacer, vea lo que una mala intendente de aduanas puede hacer, vea lo que puede hacer un mal ministro de salud. Vea lo que puede
puede ser un mal ministro de salud. Sí. No es solo, entiendo el valor de las instituciones y no lo demerito, pero también es de hombres, es de nombres, de aquellas personas que ponen en riesgo su honra para el servicio público. Ojalá dé la talla nuestro presidente electo Jimmy. Yo ya lo dudo, ha sido más improvisado. Nos dice, oiga, me perdí, Susana. Se dice que muchas personas no le han aceptado, sindicatos y Congreso son lo mismo. Ana, debe iniciar la transición ya, luego la inaptitud será excusada por falta de tiempo. ¿Qué espera? La Gata nos plantea, los que votaron por Jimmy Morales lo hicieron para rechazar al sistema corrupto, que no caiga en lo mismo. Jerick nos dice, será difícil afrontar un problema social tan grande, máximo con un presidente sin coherencia. Y nos plantean con otra serie de mensajes. El doctor Orozco, el señor Jimmy Morales está esperando que los programas de análisis mencionen a los idóneos, ya que no sabe ni en dónde está parado. No creo que sea, no creo que sea así, doctor, de verdad. Creo que ha de ser un proceso de negociación también complejo. Claro. Aquella persona que pone su honra para servir. Tampoco es demeritar la decisión del mismo pueblo guatemalteco. No, ha de ser complejo, Ana Lucía. O sea, de verdad, ha de ser muy difícil. No estamos calificando la capacidad de Jimmy Morales. Seguro, no. Estamos esperando, muy complejo. con mucha esperanza, de verdad, que haya un buen equipo que pueda quitar esta mala idea en todos los guatemaltecos con respecto a que no va a haber un cambio. Seguro. Pero, por ejemplo, escuchando al presidente Alejandro Maldonado acá en Destino 2016, hace 2 domingos, y él contaba lo difícil que fue que alguien le aceptara la cartera de gobernación y que por eso pues no quedó otra que el vice Mendizábal quedara ahí. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando gana Álvaro Colom, su ministro de gobernación era el viceministro de gobernación de Óscar Berché, el viceministro de Adela de Torreviarte, o sea, el señor Vinicio Gómez, difunto Vinicio Gómez, pasa a ser titular de la cartera del Interior con Álvaro Colom. O sea, digamos que tampoco así como que muy difícil, la cosa tampoco está. Entonces, por eso es que empieza a generar ya duda y suspicacia, porque digamos, en el entendido de que Jimmy Morales no tiene compromiso con... En el entendido, por supuesto, claro, que no tiene compromiso con financistas, con sectores de este, con sectores del otro, creo yo que sería mucho más fácil el poder armar un gabinete. Acá en Guatemala hay excelentes profesionales en todas las áreas, en el área de salud, en el área de economía. Y miren, por supuesto que, como dice Juan Carlos, alguien se llega a jugar el prestigio, una carrera, a la hora de ingresar al Estado guatemalteco. Pero digamos que da el beneficio de acuerpar a un candidato, ahora presidente electo, como Jimmy Morales, que llega con la cantidad de votos, con el mandato que la población le da, digamos que tampoco es una carta muy peligrosa de jugar. No, yo creo que es una carta, a ver, para aquellas personas que efectivamente quieren decir, ¿qué es lo que yo creo? De verdad, esta es una opinión muy personal y creo que es un tema de percepción. Mientras el presidente electo Morales no pueda confirmar nombres de personas con una alta valía para ocupar puestos dentro de su gabinete, no habrá otros de alta valía que se sumen. ¿A qué me refiero? Esto es un efecto muy normal y usted lo puede ver en cualquier empleo. Si usted ve a una persona a la que usted respeta y usted admira por su valía profesional, usted se quiere integrar a ese equipo. Claro. Ese es el tema. Sí. O sea, mientras el presidente Morales no dé nombres que generen confianza, que van a incursionar dentro del servicio público, poniendo su nombre al servicio y al trabajo del pueblo de Guatemala, pues no habrán muchos que sientan esa confianza ante la incertidumbre de decir, bueno, mire, yo no me quiero meter con esta persona porque a este señor yo no le tengo confianza. En cambio, si los nombres comienzan a fluir y son nombres de personas con una alta valía y reconocimiento social, habrán otros nombres de ese calibre que quieran incorporarse, que se animen, que se atrevan a tomar ese reto, que además es muy grande. Nos dice J. Urias, como no le pongan atención al pueblo, creo que no gobernará ni los primeros 6 meses. Lo elegimos, lo quitamos. Creo que estamos siendo, muy allá. O sea, a ver, no ha gobernado un solo día. Tenemos que ser
también cautos en lo que decimos, Ana Lucía. No, pues precisamente por eso es que se decía que se gobierna en dos vías, una en percepción y otra en la ejecución. La ejecución todavía no se puede analizar ni criticar porque no se ha llegado a la misma, y la percepción es en la que se debe trabajar. El presidente electo Jimmy Morales lo único que debe hacer es atender a la coyuntura, escuchar, tener olfato con lo que el guatemalteco le está exigiendo y darse cuenta que lo que se le está exigiendo ahora son muestras de lo que se pretende realizar cuando él llega al gobierno. ¿Por qué no se le puede aceptar que sea muy tarde por lo que se ha venido mencionando? Porque se necesita investigar a cada uno de los integrantes de su equipo de gobierno y también ir contribuyendo de una manera propositiva a que se puedan integrar a personas que de verdad vayan a hacer un cambio en el país. Eso es precisamente que escuche, que atienda y que ejecute con respecto a lo que el guatemalteco le está planteando y demandando. Y por ejemplo, yo quiero traer a colación un caso, el caso de Neto Brand. Neto Brand, digamos, llega a la municipalidad de Misco en condiciones muy parecidas. Sin haber tomado posición. Claro, sin haber tomado posición, llega a la municipalidad de Misco dos monstruos en políticos. Una condición muy parecida a la de Jimmy Morales, la gente harta de los Rivera, del PP, lo que sea. Pero miren, Neto Brand, ¿qué hace el día de hoy? Cuelga en sus redes sociales y hace una convocatoria para todos los profesionales que quieran hacer equipo en la municipalidad de Misco a partir del 15 de enero del próximo año, que envíen a un correo su hoja de vida con fotografía y que de ahí se va a escoger al equipo que hará gobierno edilicio con Neto Brand. Esa es una forma diferente de convocar a tu equipo de gobierno. Y cae lo mismo el tema de la percepción que estamos hablando. ¿Por qué? Porque está siendo consecuente con el mensaje que estuvo lanzando desde campaña. Neto Brand, desde que estuvo en esta campaña política, estuvo sosteniendo este mensaje de querer cambiar las cosas, de ser diferente, de no de ser un misqueño, esta idea, ¿no? De tener el amor por su municipio y de esa manera trabajar por él. Esto se está empezando a observar. Lo más importante de un político es que sea coherente, con el mensaje que ha venido realizando. Sí. Así es, coherente y congruente con el mensaje que está lanzando, para que al final, cuando ya esté él en ejecuciones de cada uno de sus trabajos, empecemos a observar que lo que planteó es lo que está trabajando por alcanzar, si es que no se pueden ver todavía los resultados. Neto Brand está siendo congruente precisamente con lo que él en su momento prometió. Esperamos que Jimmy Morales lo sea también. A ver, yo entiendo lo que está haciendo Neto Brand y me parece que es admirable. Entiendo que no es lo mismo, hablar con ella que bailar con ella. Al momento de estar en la ejecución... Dígaselo, Roxana. Entiendo que va a ser un trabajo complejo poder satisfacer las necesidades de un municipio que tiene, pues, serios problemas urbanísticos. Su crecimiento demográfico ha sido enorme y por lo tanto el requerimiento de servicios públicos municipales de calidad es enorme. El tráfico en Misco. Pero a lo que me refiero es que, va a ser complejo, pero él está dando el mensaje correcto, que es involucrarse en conocer la problemática, en entender qué es lo que ese ciudadano misqueño requiere y luego analizar los números para saber cómo afrontarlo. El mensaje es correcto. Precisamente por eso, porque lo que hay que entender es que ningún gobernante va a poder llegar a solventar todos los problemas de algún lugar. Y Jimmy Morales tampoco va a poder ser el héroe que saque adelante a Guatemala de manera completa en su desarrollo integral. Eso simplemente no se va a lograr. Pero lo que ha faltado son la delimitación de prioridades del gobierno de Jimmy Morales y que por ende no sabemos hacia qué esperar que vaya a ir realizando. La única que tengo clara es medicina en los hospitales. Creo que es la única que tengo clara. Sí, y por ejemplo, creo yo que haciendo el símil Misco y el Estado guatemalteco, obviamente... Pues, muy a lo micro contra... Claro, es una gran diferencia un gobierno municipalista al ejecutivo con sus varios problemas que hay. Pero acá vamos al asunto de que al menos pienso yo, Neto Brand, pues está haciendo el esfuerzo de querer. Digamos, yo no había visto en la municipalidad de Misco que un alcalde electo convocara abiertamente a la ciudadanía, manden su currículum y de aquí vamos a escoger al equipo de gobierno. A lo que voy yo es que, por ejemplo, Jimmy Morales pudiese tener, digamos, la astucia en materia económica, por ejemplo. Miren, aquí en Guatemala, yo no sé, pero aquí en Guatemala hay 3 o 4 personas
que desde que yo tengo uso de razón se meten a manejar la macroeconomía del país. ¿Acaso las universidades no han dado otros economistas? Me pregunto yo. Bueno, entonces, Jimmy Morales. hay al menos 40. Claro. O sea, el famoso grupo... El G40 tiene 40 profesionales de la más alta valía, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto, pero por ejemplo, en materia macroeconómica, usted viene escuchando nombres de personas y de verdad usted dice, o sea, está bien, sí, Guatemala es uno de los países que ha manejado su macroeconomía, pero, o sea, también como que ya el relevo generacional de ciertas personas, pues. Vámonos a la pausa, estamos con Gabinete Jimmy como nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. Terminemos el tema con Gabinete Jimmy. César nos dice, yo no fui a manifestar, pero sí, Morales no hace nada esta vez que cuente con la horda de personas que lo sacaremos, dice César. Ferdi, el gobierno de Jimmy Morales anunciará su gabinete a minutos de la toma del cargo para aminorar críticas de la sociedad, en mi opinión, dice Ferdi. Marjorie, Colombia y demás tenían gabinetes desde antes porque ya iban puestos asignados con intereses claros. Yo no discuto lo que plantea Marjorie. Sí. Es así. Totalmente de acuerdo. El cambio no se logra en un gobierno. Dependerá de las políticas y las bases que siembre este gobierno. También coincido con Mario. Y el licenciado Chacón, si los partidos fuesen instituciones, el grupo de gobierno no sería un problema. Pero los partidos no se preparan para ello, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Creo que coincidimos plenamente en esa necesidad de la institucionalización de los partidos políticos y la formación de cuadros que puedan eventualmente tomar el ejercicio del poder público de una manera clara, honesta, eficiente, ideologizada, si usted quiere, pero con una visión estatal, con una visión de Estado que pueda trascender. Mario, lo cerramos. Bueno, sí, recordar de que no estamos hablando solo de 13 figuras que conforman el gabinete, los 13 ministerios, no. Aquí estamos hablando, por supuesto, de 13 ministros, pero también cada ministerio, hay algunos que tienen hasta 3 viceministerios, hasta 5 viceministerios. Ministerio de Gobernación. No solo estamos hablando de las 13 figuras que conforman el gabinete, viceministros, secretarios, subsecretarios. En sí, el Ejecutivo tiene una ramificación de dependencias complejas en donde no solo es ir a poner a fulano, a mengano, no. Debe ser una persona que le garantice a Jimmy Morales que en los primeros 3, 4 meses o semanas no vamos a tener titulares levantando las luces de alerta de que fulano o mengano que está en ese gabinete es persona que está tachada de algo indebido, de lo que los guatemaltecos ya no quieren saber. Ana Lucía. Bueno, pues terminar diciendo que Jimmy Morales tiene que atender desde ya a la exigencia que el pueblo que lo eligió, más de 2 millones de guatemaltecos, le está requiriendo en estos momentos. Y parte de ello es que sea transparente, que sea congruente con el discurso que ha venido lanzando y que de esta manera se pueda generar más confianza en el ambiente de nuestro país para que sepamos que quizás, y así lo esperamos, a partir del 14 de enero empecemos a observar un cambio completamente rotundo en la política guatemalteca, con funcionarios más comprometidos y con mecanismos de fiscalización de parte de nosotros y con apertura de los funcionarios mucho más abierto y con la finalidad de poder rendirnos cuentas cuando nosotros así lo requiramos.